Continuamos esta noche, os lo decía hace un ratito, nos vamos a acercar a la figura de la candidata del Partido Popular a la localidad de Lerma para conocer un poquito también su proyecto, su candidatura, sus propuestas, hablar un poquito también del municipio. Ella es Raquel García, ella está aquí con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches a Gracias todos. por estar con nosotros en Canal 54 en esta recta final de campaña, a tan solo un día, pocas horas para cerrar esta campaña y ya muy cerquita de ese día 24. Raquel, ¿cómo se llevan estos días de campaña? Pues muy ajetreados, a toda prisa, corriendo, mirando el reloj, suena el teléfono, se te ha olvidado, esto no ha salido bien, de esa manera. Eres, además, nueva a la hora de presentar una candidatura, a la hora de encabezarla, porque José Ignacio Barrasa era la figura, ¿no?, que hasta ahora ha ejercido de alcalde y de cabeza visible de esa candidatura del Partido Popular, pero se produce este cambio, se produce esta renovación de cara a las elecciones municipales. ¿Cómo surge ese momento en el que dices, bueno, quiero dar este paso, porque sabemos que estás ligada ya a la política, que tienes otros cargos dentro de la comarca, pero ¿cómo surge ese momento en el que dices, bueno, pues se va a producir este cambio y creo que la candidatura debe ir por estos derroteros? No sé si eres tú, si es un consenso, si es el partido. ¿Cómo surge al final ese cambio dentro del Partido Popular en Lerma? En principio, todo el mundo dice prácticamente adiós, y entonces es entre lo que quedaba, que quería continuar, se hace una votación de quién quiere seguir y luego se define las opciones, o se define por la opción con más posibilidades de salir adelante. Yo digo que tienes ya experiencia porque tienes otras responsabilidades dentro del Partido Popular en la comarca, pero es que además también tienes otra profesión al margen de la política, que es algo de lo que estamos hablando mucho a lo largo de esta campaña, de personas que irrumpen en la escena local de muchos municipios, también aquí en el caso de la capital, de personas que tienen su profesión y que además quieren compaginarlo con esto de la política, además imagino que también para aportar esa experiencia que al final, independientemente del ámbito donde se ejerce, se adquiere al margen de la administración, ¿no? Si quieres te cuento cómo yo lo veo. Entiendo que cuando no tienes trabajo, pues estás un poquito buscando decidir tu vida profesional, decidir tu vida laboral, formar una familia con niños pequeños. Yo creo que a la gente que le tocas un poco de si tiene tiempo o tiene vocación o quiere hacer, tienen vocación y quieren hacer, pero no tienen tiempo para dedicarse a la política de esta manera, que tienes que poner de tu tiempo, de tu familia, de tu ocio. Entonces hay como una banda de edad en la que es difícil, que no porque no tengan capacidad, no porque no tengan deseo, sino porque prácticamente sería que su familia prácticamente cuando más le necesitan prescindiesen de él, o que en la vida laboral te hace seguir unos derroteros que a lo mejor no se encajan en tu población durante 4 años con una movilidad. Entonces, ahora yo estoy en una situación en la que me puedo permitir quedarme, atender la familia más o menos. Mi hija hoy cumple 14 años, entonces está más o menos, se atiende ya sola ya. Tengo mi vida asentada y puedo dedicarme a ello. Raquel, cuando yo te preguntaba antes que cómo era este paso a encabezar la candidatura del Partido Popular, me comentabas un poquito la situación que se había dado en Lerma, pero ¿cómo lo recibe ese entorno, tu entorno más cercano? ¿Era algo esperado? ¿Era algo que ya habías sopesado en el pasado teniendo en cuenta tus responsabilidades? ¿Fue una sorpresa? ¿Cómo son esos primeros momentos en los que uno dice, bueno, está esta situación planteada y voy a encabezar esta candidatura? Pues en principio no es algo que yo quisiera, sino que es algo que de repente dices, alguien lo tiene que hacer, y decides si quieres o no quieres. Desde luego que tú das el paso, pero no es algo en lo que yo pensase. Surgió, y es más bien, me hace mucha ilusión que piensen en mí como capaz de llevar adelante esta tarea, pero también es una gran responsabilidad y pesa como una losa, porque no es algo sencillo, es que es un pueblo entero que puede depender de tus decisiones bien o mal tomadas, es que las cosas pueden salir y nunca llueve a gusto de todo, es que pesa mucho.
me hace muchísima ilusión, me siento orgullosísima y pesa una barbaridad. Me decías, mucho trasiego estos días, es mucho al final, mucha la dedicación, ¿no?, que tienes que entregar, porque además como presidenta también de la comarca, pues me imagino que muchas responsabilidades. ¿Cómo se está viviendo en esa parte de la provincia la campaña? Porque estamos acercándonos a muchos municipios, a muchos pueblos a lo largo de estas últimas semanas, y al final los escenarios son muy diferentes, dependiendo de la geografía, es lo que tiene una provincia tan amplia como la nuestra. En el caso de la comarca y de Lerma, ¿cómo se están viviendo estos días previos a las elecciones del domingo? Bueno, pues así, si no tienes así una visión comarcal, te diré que, por ejemplo, en la comarca de Lerma-Arlanza ya hay más de 40 alcaldes del Partido Popular, porque no se ha trabajado otra candidatura y porque no se han presentado otras opciones. Entonces van a ir el domingo a las urnas a votar, porque hay que votar, porque hay que sacar adelante la candidatura de los compañeros que van a Castilla y León, pero ya son alcaldes los que están en el municipio, los que se presentan por primera vez cuando no hay otro rival en la papeleta. Eso de una parte. Y después hay unos poquitos puntos, entre ellos Lerma, en los que sucede todo lo contrario, que de una cierta calma chicha esto está muy movido y se oye todo tipo de comentarios, todo tipo de apuestas y todos nos vemos ganadores. Vamos a hablar en unos minutos, vamos a hacer una pausa, pero en unos minutos vamos a hablar de cuáles son esas propuestas con las que el Partido Popular concurra a estas elecciones. Vamos a hacer también un pequeño balance sobre cuál es el punto de partida en Lerma, una vez que José Ignacio Barrasa decide no continuar al frente del Ayuntamiento o no presentarse a estas elecciones, pero va a ser todo en unos minutos. Raquel, enseguida volvemos. Continuamos hablando con Raquel García, candidata del Partido Popular a Lerma, las elecciones del próximo domingo, cada vez queda menos. Hemos hablado, Raquel, un poquito de cómo surge esa idea o cómo surge ese planteamiento dentro del Partido Popular para que encabeces esa candidatura a la villa de Lerma. Hemos hablado también del escenario un poquito que se está dando en toda la comarca de Lerma, precisamente por esa circunstancia que también hemos analizado aquí de la mano del presidente de la formación, de César Rico, cuando decía que ya había muchos alcaldes, ¿no?, ganados en estas elecciones, teniendo en cuenta que era la única candidatura que se presentaba a esos municipios. Pero si nos detenemos en Lerma, nos detenemos en la villa, ¿cuál es la situación de partida? ¿Cómo han sido estos últimos 4 años? Y luego te preguntaré por las necesidades, pero ¿cuál es el balance que se puede hacer de estos últimos 4 años del Ayuntamiento y ese punto de partida con el que va a arrancar la nueva legislatura? Pues el balance de estos últimos 4 años ha sido positivo en cuanto a la actuación de la Corporación Municipal del Grupo Popular. Hemos conseguido dos grandes metas que estaban ahí, y una es el centro de salud, que por fin en enero se ha inaugurado, bueno, finales de diciembre, enero, y que era una asignatura pendiente, puesto que se empezó su construcción, bueno, no estaba presupuestado, se consiguió a fuerza de muchísimas gestiones que se presupuestase, que se incluyese, y de hecho va a ser el último centro de salud de este tipo que se va a construir en Castilla y León por la Junta en bastante tiempo, porque no hay presupuestos de este tipo. Entonces ocurrieron, ajeno a la corporación municipal, pues las subcontratas. En el momento en que dan suspensión de pagos o ERE y llegan al juzgado, se paraliza toda la actividad de todos, el que llega motivado y el que no tenía nada que ver y se ha visto envuelto en esta película. Entonces eso no nos ocurrió una vez, nos ocurrió 2. Cuando me eligieron a mí presidenta comarcal hace 3 años, me auguraron: ni le vas a ver, ni se va a terminar, ni se va a construir, agoreros, pesimistas. Y yo, pues yo tengo ganas de inaugurarle y de estrenarle. Y no sé, se nos ha hecho el deseo realidad. Es un centro de salud hermosísimo que triplica el espacio del anterior y del que nos sentimos orgullosísimos de haber llegado a buen término, con lo mal que pintaban todas las... En el escenario incierto, además, que se ha vivido en diferentes momentos. Pintaba mal, pintaba regular, pintaba... Sí, de esa manera.
Bueno, ese es uno de los grandes logros de esta legislatura. Sé que se han hecho otras muchas cosas en Lerma, por supuesto el mantenimiento del municipio, que ha sido uno de los grandes retos, ¿no?, de la legislatura para muchos municipios, el poder, en una coyuntura como la actual, poder mantener los municipios, poder seguir impulsando iniciativas, actividades, o consolidar o afianzar aún más las que ya existen, como por ejemplo esa feria agrícola que disponéis. Y de repente llegamos al 2015, llegamos a este momento, y cuáles son aquellas necesidades que tiene el municipio y con las que concurrís a las elecciones, y que decís, bueno, tienen que ser propuestas, proyectos que sí o sí tenemos que desarrollar durante los próximos 4 años, o por lo menos iniciar porque lo necesitan los vecinos y porque los necesita el pueblo. Muy bien, entonces, partiendo de que se han hecho las cosas bien, de que no se ha malgastado, de que tenemos ahorrados y de que tenemos un presupuesto de 2 millones y pico mil euros, tenemos ahora mismo disponibilidad de 760.000 euros para este ejercicio. Esto no lo puede decir todos. No, yo lo estoy se han diciendo hecho las cosas muy bien, nos han dicho que estábamos en quiebra, que debíamos, que no sé qué. Bueno, pues las cuentas están auditadas y eso es lo que hay, 760.000 euros para gastar este año. Entonces, disponemos de dinero para hacer X cosas, y en estos 4 años tenemos unas cuantas prioridades. Y entre la primera, que lo que nos importa es reactivar el polígono industrial. Le tenemos parado desde el SEPES, no se nos oía en el SEPES, y ahora se nos ha abierto la puerta al más alto nivel, léase la ministra de Fomento, Ana Pastor, y hay negociaciones con ella para adquirir 85.000 metros cuadrados de terreno y poder hacer una segunda fase más eficiente, porque en la primera se hicieron las cosas no demasiado, bueno, vamos a poner que no súper bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces aquí se trataría de asignar las parcelas y darles una medida de otra manera que se hizo en la primera fase. Más adaptada a las necesidades, ¿no? Sí. Imagino que tiene el propio polígono. Y entonces, a partir de ahí, se ofertaría a empresarios interesados, y eso supongo que es lo que el pueblo necesita para arrancar. Se ha bajado el penúltimo dato del paro, eran 210 parados en Lerma, el último dato del paro, afortunadamente, son 185. Digo afortunadamente porque ha bajado. Siguen doliéndonos cada uno de esos 185 parados. Nuestro objetivo, 0 parados. Ese es nuestro objetivo. Ojalá ese objetivo lo consigamos cuanto antes. Es uno de los grandes retos, ¿no? Porque al igual que sucede en otras muchas candidaturas que estamos conociendo estos días, que estamos analizando, las personas son un eje prioritario. Es uno de los lemas, además, del Partido Popular, esta campaña. Imagino que también poder garantizar, por ejemplo, los servicios, mantenerlos durante los próximos 4 años, son parte fundamental de ese proyecto. Eso es un ayuntamiento. Al fin y al cabo, lo que hace es gestionar. Tenemos una población, un patrimonio, un suelo que genera ciertas o que demanda ciertas prestaciones, y unos ingresos que están para atender esas necesidades y lo más rápidamente posible. Hay que dar prioridad a las necesidades, y en ese orden vamos también a modernizar la administración y agilizarla. Bueno, esto es otro de los grandes retos, porque yo te iba a preguntar que si también llevabais alguna propuesta precisamente hacer una administración más cercana al ciudadano, que es uno de los grandes objetivos, ¿no?, de legislatura, además, para muchos municipios. No es algo siempre sencillo, porque muchos pueblos están limitados. En el caso de Lerma, ¿cuáles deben ser aquellos pasos que hay que dar para agilizar? No sé si apostar más por nuevas tecnologías, agilizar de alguna forma más el funcionamiento interno y burocrático. ¿Cuáles deben ser esos pasos que deben hacerse para que sea al final una administración más cercana, más eficiente? Tú eres parapolítico, ¿eh? Efectivamente hay que agilizar la administración, y no porque no lo hayamos hecho, porque hemos contactado con las asociaciones, estamos en contacto constante, pero eso queremos todavía hacerlo a mayores. Todo tipo de asociaciones, todo tipo de vecinos, otros partidos políticos, estamos abiertos a todo, agilizarlo. Ha surgido la idea de crear el llamado buzón del alcalde, en el que directamente se echan las sugerencias y, a ser posible y ser factible, se lleven a cabo lo más rápidamente posible. Queremos que sea modernizar la página web del ayuntamiento, que me parece que es que no tenemos tiempo ni personal, o sea, hay personal capacitado que a lo mejor no tiene tiempo. Entonces, a ver si podemos disponer de concejales o de personal del ayuntamiento que agilicen la página web para esta administración más eficaz
y para crear una bolsa de trabajo mucho más efectiva. También es otra de las... y para dar información de lo que hay o de lo que no hay. ¿Cuál va a ser, en caso de que el PP obtenga la confianza de los ciudadanos el próximo domingo, el papel, por ejemplo, del turismo y de la cultura dentro de Lerma, teniendo en cuenta los recursos de los que dispone, que al final puede ser un núcleo atractivo para visitar como cabeza, además de comarca? Yo no sé si es uno de los objetivos pendientes, es algo sobre lo que se quiere incidir en intentar atraer más turistas, que la gente conozca más la villa. ¿Cuáles deben ser los esfuerzos que hay que dar en esa materia? Pues hablamos primero de turismo y luego de cultura. Decir, de turismo, ahora mismo la villa de Lerma, con las fábricas, los empleos, lo que tenemos y tal, más bien somos una villa que vive del turismo, más que de otro tipo de ingresos. Entonces tenemos un montón de infraestructura preparada para recibir, darles comida, darles alojamiento. Entonces lo que intentamos es atraer todo tipo de eventos. Ya tenemos unos cuantos, pero vamos, si tuviésemos uno por semana, bueno, luego esto a lo mejor hasta dos semanales, pero bueno, yo creo que casi vamos a ritmo de uno, no llega a 2 meses y tal, vamos, pon, hay casi uno mensual. Bueno, pues ideal uno semanal, de todo tipo de turismo. Tenemos parador, tenemos a uno de los molinos restaurados, el Molino Solacuesta, que tiene un alojamiento compartido de tipo albergue. Entonces, pues es un poco más quizá de mochila. Bueno, va gente que no es de mochila, pero quiero decir que hay los dos extremos. Pero en medio también hay mucha oferta en cuanto a precios, casas rurales, hoteles, todo tipo de oferta. Queremos también, si estamos negociando la adquisición de un terreno para un parking de autocaravanas, para montar la infraestructura. Al fin y al cabo es más sencillo que otro tipo de construcción para alojar al turismo. Eso en cuanto a turismo, pero de verdad que nuestro CIT, nuestra Asociación de Turismo, de Iniciativas Turísticas, necesita mucha ayuda, porque no funciona como en otros ayuntamientos, no es del ayuntamiento. Colaboramos, ayudamos, ellos hacen muchísimo trabajo y ellos necesitan pues unos ingresos de los comerciantes del pueblo, pues quizá un tipo de mayor aportación, y ellos están encantados de hablar del pueblo, de su patrimonio, de su turismo enológico, del turismo que sea. Son una gente súper competente, lo hacen estupendamente y necesitan un cable. Eso en cuanto a turismo. Y en cuanto a cultura, pues se ha hecho tanto y tan bien, que es que vamos, tenemos La Piedad es un lujo, es una ermita restaurada, tiene funciones religiosas, pero sobre todo tiene funciones culturales. Y todos los fines de semana hay un evento, bueno o mejor. Queremos seguir en esa línea y atraer todavía mayores eventos culturales, que quepan o no quepan en La Piedad, que les tengamos que alojar o irnos a la Plaza de Toros porque no quepamos, en la carpa, en las plazas, da igual. Nosotros somos capaces de absorber todo lo que nos caiga en gran cantidad, encantados. Raquel, como no nos queda mucho tiempo, ¿cuál debe ser o cuál es el papel que la juventud juega dentro del programa electoral con el que concurres a las elecciones? Porque me consta también que una gran preocupación del medio rural, lo están repitiendo muchos candidatos y muchos alcaldes, es fijar población, que la población se asiente, que los jóvenes no se vayan. ¿Hay alguna medida, alguna iniciativa o crees que debería trabajarse en un futuro también en este objetivo? Nosotros tenemos un par de objetivos en ese sentido. El primero es que tenemos un edificio que hasta ahora el piso primero, los 2 primeros, bueno, se llama la Casa de los Médicos, está al lado del antiguo Instituto Santo Domingo, y se llamaba así porque se alojaban precisamente cuando los maestros vivían en el... ¿He dicho Casa de los Médicos? Casa de los Maestros, no sé qué he dicho. Los maestros vivían allí para dar clases en el colegio, pues ahora muchos viven en Burgos, algunos viven en Lerma o en alguna población cercana. Entonces ahora mismo no tiene ningún destino o uso de ese tipo,
y el piso primero lo ocupaba el centro ocupacional. Les hemos trasladado a la antigua biblioteca del Instituto Santo Domingo. Es un entorno mucho más digno para ellos, con unos salones ampliados, muy diáfano y sin barreras arquitectónicas, y, como digo, más digno para los chicos, ¿no? los chicos del centro ocupacional y para las personas que atienden a los chicos del centro ocupacional. Entonces, se nos ha quedado el primero vacío. En el segundo estaba una asociación de mayores que se llamaba Cura Merino, que se van a trasladar también al antiguo Instituto Santo Domingo, que es, no es un centro cívico, pero es un edificio de usos múltiples en el que tienen cabida diferentes asociaciones de tipo musical, de tipo ocio, de cualquier tipo de iniciativa de este tipo, lúdico, social, musical, en fin. Entonces, esta asociación se traslada, el edificio queda vacío, está restaurada la cuarta planta y tiene los 2 pisos, se han privado de cocina y de muros, y entonces son unos salones que permiten, pues, impartir cursos, pueden ser un taller, una escuela taller, o puede ser un curso para que jóvenes empresarios o emprendedores quieran poner en común algún tipo de encuentro, algún tipo de encuentro, algún tipo de... Exactamente. Y el resto del edificio se quiere remodelar para instalar pequeños despachos para jóvenes emprendedores, que estudiaremos un poco cuál va a ser, bueno, si ganamos, cuál va a ser el tipo de contrato que haríamos con ellos, pero en principio podría ser a coste cero o cuasi cero. Un tipo vivero empresarial, ¿no? Para que la gente nos pueda entender. Efectivamente, para X años, en cuanto les vaya bien, adiós, y otro ocupa su lugar, algo así. Son algunas de esas iniciativas, ¿no? Sí. Encaminadas a esa dirección. La segunda, que se me había olvidado, era la mujer rural. Se está potenciando desde la Junta y se va a diseñar en breve el contenido de este programa para fijar a la mujer rural emprendedora y darle una serie de ventajas y de posibilidades que hemos de aprovechar a muerte. Raquel, para terminar, ¿por qué la gente que nos está viendo y que tenga que depositar su voto en Lerma el próximo domingo tienen que apoyar, en este caso, la candidatura que presides, la candidatura del Partido Popular? Pues está clarísimo. Lo hemos hecho bien, lo vamos a hacer mejor. Tenemos un equipo preparadísimo y tenemos una serie de instituciones que nos respaldan y nos apoyan, y eso también es importante. Nos vamos a quedar con esto, Raquel. Yo te agradezco mucho que nos hayas traído la realidad del Lerma a Canal 54 y que nos hayas acercado también las propuestas con las que concurrís a los comicios del domingo, que sé que se podría hablar mucho más acerca de muchos de estos temas. En cualquier caso, vamos a estar pendientes también de lo que suceda el próximo domingo en la Villa. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. A vosotros por vuestra atención, por invitarme. Muchas gracias a todos y buenas noches. Y nosotros continuamos.